Muy buenas tardes, este es Carlos Dávila. Tambores de guerra se oye en el ambiente, ¿no? Por lo que está ocurriendo en Ucrania y con Rusia. Y ya les hablé un poquito sobre la relación entre el nombre de Gog y Magog y la relación con los países del norte. Del norte, cuando digo del norte me refiero al norte de Jerusalén. Entonces hay indicadores en la palabra de Dios, ¿no? De que se está refiriendo a un enemigo muy específico de Israel. Y hay algunos que piensan que, considerando el caso de cómo se encuentra la ciudad de Moscú directamente en línea vertical hacia el norte, pues Rusia pudiera bien ser parte de esta ecuación, además de Siria y cualquier país que esté al norte de Israel. Pero en realidad solo hay que mirar esto a la verdad, si lo vamos a ver conforme a las profecías en el fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios, si lo vamos a mirar de esa manera, entonces tenemos siempre que considerar la misma profecía bíblica, la misma palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la suma de toda ella es la verdad, no se contradice y no hay manera de que haya engaño en la palabra de Dios, porque si somos guiados por el Espíritu Santo, y esa es la premisa, entonces, como dijo el mismo Señor, el Espíritu de Dios nos enseñaría todas las cosas y nos guiaría a toda verdad. Si confiamos en Dios, primeramente la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Con la fe de un niño vamos a leer la Escritura y vamos a pedirle a Dios que nos haga discernir los tiempos. He mencionado a los hijos de Isaacar, una familia muy especial que Dios escogió para darle una bendición, que pudieran entender los tiempos y las sazones de los tiempos. Y esto se remonta en la historia a los días del rey David, ¿no? Él quería siempre tener a su alcance a los hijos de Isaacar, porque ellos eran entendidos en los tiempos y las sazones de los tiempos y sabían lo que había que hacer y sabían dar el consejo conforme a la misma palabra de Dios. Por el Espíritu de Dios tenemos esa bendición hoy como pueblo de Dios, como pueblo que Dios ha escogido, como personas que le han creído al Señor y hemos seguido el ABC del nuevo nacimiento, ¿no? Es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, ¿no? El arrepentimiento genuino. Venimos a los pies de aquel que dio su vida por nosotros, pero hay que bajar a las aguas, en el bautismo en agua, y hay algo más que Él nos dio instrucciones. Es necesario ser revestidos del poder de lo alto. Lo que quiere decir es que no nos conformamos con bajar a las aguas, sino que hay otro bautismo, y es el bautismo en fuego, el bautismo por el Espíritu Santo. Así no estamos huérfanos. El Señor lo dijo, me voy porque es necesario que envíe al Espíritu Santo para que no esté solamente con vosotros, sino que estará entonces en cada uno de ustedes que le han creído la palabra, han sido obedientes. Entonces ya la promesa está hecha, está dada para todos los que Él llamara, para los que están cerca, los que están lejos. Así fueron las instrucciones que se le dio a ellos, que no salieran de Jerusalén, que esperaran, y esperaron en el aposento alto, y tal como lo profetizó Joel, entonces ocurrió cuando el Espíritu de Dios fue derramado sobre todos los que estaban allí presentes en el aposento alto, unas 120 personas, y entonces la manifestación sobrenatural, tal y como ocurrió en el monte Sinaí en los días de Moisés, ahora el cumplimiento de estas profecías, no solamente como la ley escrita, sino en tablas de piedra, sino que ahora sería escrita en las tablas de cada corazón, de cada persona. El Espíritu Santo vendría a ser morada en ti. Y entonces Él te ayudaría, te iluminaría, te
estaría contigo todos los días, dijo el Señor, estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Tenemos entonces la ecuación perfecta. Tenemos el arrepentimiento, el bautismo en agua, el bautismo en fuego, que es el sello del Espíritu Santo, la manera en que el Señor nos sella a nosotros y nos da una señal que no hay duda de que esa señal viene del cielo, que no hay duda que esa señal viene de Dios y nos hace hablar en un lenguaje que no es nuestro, es un lenguaje angelical y es algo que solamente Dios lo puede hacer, es sobrenatural, no es de esta tierra, viene del cielo y se le puede decir, como el apóstol Pablo identifica las lenguas angelicales, sencillamente porque no son de esta tierra, no son humanas, no son glosalía, sino es un idioma que se habla en el espíritu y se hablan misterios y no tiene traducción, no se puede controlar, no se puede manipular. Es un sello sobrenatural donde Dios marca a sus hijos y a sus hijas de esa manera porque le han creído. Y ese es entonces el punto de partida. Eso no nos indica que ya hemos llegado al final de esta carrera. Todo lo contrario, estamos comenzando. Precisamente en estos días en que estamos viviendo, con lo que se oye, estos tambores de guerra que se están escuchando, que en cualquier momento es inminente el ataque de Rusia contra Ucrania, ¿no? Y se están preparando las Naciones Unidas, Estados Unidos incluso está enviando personas bajo el consejo, ¿no?, de que no es para entrar a la guerra, sino para ayudar y apoyar. Obviamente, una vez la guerra comienza, entonces no trabaja de esa manera, sino que todo lo que se encuentra en el medio de las fuerzas bélicas, entonces ya es zona de guerra, ¿no? Entonces sabemos, nadie quiere las guerras, pero se están escuchando tambores de guerra. Entonces no solamente eso, sino que la China comunista también ha hecho ciertos ejercicios y la Rusia también ha hecho ciertos ejercicios de tierra y por mar, hasta Irán. Este gobierno, no la población de los iraneses, sino el gobierno de Irán, que detesta y odia tanto a Israel, no, también ha participado en ciertos ejercicios con la idea de recordarle a Israel que sus días están contados. Cuán grande equivocación es esta. Seriamente, ¿no? Cuando consideramos la palabra de Dios, sabemos que ya Israel está otra vez en su posición, en su lugar, pero en esta ocasión ya no podrá ser echada fuera. Así que la idea y el concepto de tener la ayuda del Espíritu Santo al estudiar, al buscar en la profecía, ¿no?, el mapa, al buscar las coordenadas de lo que está pasando, ¿no? Nadie puede decir que puede conocer el día y la hora en que el Señor, nuestro Señor, el Mesías, va a regresar a esta tierra, no. Pero sí podemos, por la misma ayuda del Espíritu de Dios, reconocer los tiempos y las señales de los tiempos. ¿Y para qué nos ayuda esto? Sencillamente, cuando se escuchan estos tambores de guerra, mucha gente comienza a decir muchas cosas, ¿no? En cuanto a las profecías, usan la Biblia, usan el pueblo de Israel, usan la iglesia, usan todo lo que puedan utilizar, pero sencillamente, si no es expresado, si no es presentado bajo la lupa de Dios, bajo el lente del Espíritu Santo, ¿no? Simplemente son conjeturas, ideas, teorías meramente humanas, ¿no? Donde algunos piensan que estamos viviendo en un tiempo que ha ocurrido antes, y ciertamente estos conflictos han ocurrido antes, pero hay que discernir el tiempo, no lo que está ocurriendo solamente. Entonces, en base a eso, nos damos cuenta que hay otros factores, otras premisas que tienen que cumplirse y que tienen que entenderse para poder hablar entonces
de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Y hay unas 2 o 3 cosas que nada más quiero mencionar brevemente. Lo he dicho antes y vuelvo a decir que las profecías incluyen 70 semanas, de las cuales 69 ya han sido cumplidas, ¿no? Bíblicamente, históricamente. Esto nos indica que solamente queda una semana. Y cuando hablamos de esas semanas, son semanas de 7 años, ¿no? Entonces, la semana que falta, obviamente es una semana de 7 años, y esa semana es entonces la que podemos decir con toda seguridad, por el mismo Espíritu de Dios y por la palabra de Dios, que presenta esto para aquellos que tienen fe y para aquellos que le han permitido al Espíritu Santo que llene sus vidas y guíe la trayectoria de sus vidas espirituales delante del Señor, porque hay ciertas cosas que no podemos dejar de hacer antes de poder ser útiles en las manos de Dios para discernir estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Por eso los hijos de Isaacar eran únicos en aquel entonces. Solo los hijos de Isaacar eran buscados de esta manera, y el rey David fue claro: los quiero en mi mesa para poder consultar con ellos. Pero a partir de lo que ocurre en el aposento alto, a partir de lo que ocurre en el día de Pentecostés, ¿no? Cuando se derrama el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, sellados con el Espíritu Santo, entonces entramos en otra dimensión en que cada persona que está llena del Espíritu Santo tiene el potencial para poder moverse en los dones, en la manifestación, en el poder y la autoridad del mismo Espíritu de Dios. O sea, que no va a estar hablando conjeturas, no va a estar hablando academia solamente, no va a estar hablando teorías escritas por hombres, ¿no? Y consultadas por personas que piensan que pues tienen el razonamiento y la enseñanza suficiente para poder entender estas cosas. Lo único es que sencillamente no trabaja así. Esto no es cuestión de lo académico, no es cuestión de necesariamente la mucha instrucción que tenga. Tiene que ser llenura del Espíritu Santo, tiene que ser una actitud correcta y comenzar a leer la Biblia, venir a ella otra vez desde Génesis hasta Apocalipsis bajo el lente, bajo la llenura del Espíritu Santo. Y entonces Él nos enseñará cómo hablar y nos enseñará las cosas que tenemos que entender y las cosas que podemos entonces proyectar como una profecía bíblica, el cumplimiento de una profecía específica, profecías paralelas que hemos hablado anteriormente. Y son tantas cosas que parecen complicadas, pero no lo son en realidad. Solo necesitas que el Señor te llene de su Espíritu Santo y que como un niño vengas y vuelvas otra vez y entres en el fascinante mundo de las profecías y la palabra de Dios. Y Dios te abrirá los ojos y abrirá tus oídos y abrirá una dimensión sobrenatural en el poder de Dios para que podamos entender estas cosas y hablarlas, porque verdaderamente estamos entrando en un tiempo crítico en la historia, donde ya estos días en los cuales estamos viviendo, esta generación en especial, ¿no? Es la generación que está experimentando los principios de dolores. No solamente la humanidad y la sociedad experimentando principios de dolores, sino la misma tierra, la misma creación está pasando por dolores de parto. Porque el tiempo de la redención está cercano, donde Jesús de Nazaret viene personalmente a esta tierra a establecer su monarquía, el primer reino, un reino milenial, un reino que tiene que suceder y que no hay manera de escapar a esto. Él viene y pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Entonces tenemos que entender estas cosas para saber que esa semana 70 necesita acomodarse y necesita establecerse, ¿no? Espiritualmente, primeramente, en el panorama profético que Dios nos ha dado y que los profetas de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, lo escribieron en la Escritura. Y entonces, amados, lo otro que hemos hablado es que todo tiene que apuntar
hacia la Europa central. Y esto es de suma importancia porque vemos precisamente lo que está pasando ahora. En estos momentos enseñan no parte de la Europa, donde están las Naciones Unidas, donde están las fronteras entonces con Rusia y de Ucrania, y todos estos lugares, con Alemania, Polonia, todos estos lugares que ahora se convierten en lugares estratégicos y claves para lo que está ocurriendo, y algunos ya dicen que está a punto de ocurrir, que antes o para el final de las Olimpiadas en la China, que precisamente Rusia va a atacar y a decidirse a invadir a Ucrania. Entonces tenemos que mirarlo, porque sí son tambores de guerra que están sonando, ¿no? Y la guerra puede ocurrir en cualquier momento, pero tenemos que tener la óptica correcta. Primeramente, la semana 70 necesita aparecer en escena para poder hablar de que algo terrible va a ocurrir contra Israel, algo terrible va a ocurrir contra esta nación o contra las naciones de la tierra. Todo a su tiempo, todo como el Señor lo ha tenido preparado. Y oramos para que Dios nos ayude en estas circunstancias, pero la oración no va a ser que cambie lo que está establecido que tiene que ocurrir. Eso es como lo que el apóstol el apóstol Pedro quiso, ¿no? Si fuera posible, ¿no? Que Jesús de Nazaret no pasara por la muerte física, no pasara por el Gólgota, y eso era algo que era imposible. Jesús vino y él mismo vino delante del Padre, y él mismo dijo: si fuese posible pasar esta copa, pásala, Padre mío, pero no se haga conforme a mí, sino conforme a tu voluntad. Entonces hay ciertas cosas que ya están decretadas, que ya los oráculos de Dios lo han establecido así. Entonces esa semana 70 no hay manera de impedirla, y esa semana 70 está dividida en dos mitades de suma importancia. Una primera mitad que va a tratar con Israel, con la construcción del templo, no con lo que Dios va a hacer con Jacob durante esos 3 años y medio. Y luego la última mitad de 3 años y medio, que es el tiempo, ¿no?, en que Dios le ha dado a las naciones de la tierra, a los gentiles, para que ellos entonces se puedan desenvolver y desarrollar como ellos dicen que pueden hacerlo. Obviamente ellos lo harán tratando de quitar a Dios de en medio. Y la misma palabra profética nos dice que pelearán contra el Cordero, pero ¿qué dice esa palabra? El Cordero, que es Jesús de Nazaret, los vencerá. Sabemos el final entonces de esa semana, y en especial de la segunda mitad, que se conoce como el día de aflicción, de angustia de Jacob. No hemos hablado de eso, pero en este momento nada más quiero proyectar y apuntar hacia esa semana que necesita manifestarse aquí en la tierra, y sabemos claramente, en el momento en que Israel comience la construcción del templo, esto es algo que está claro en la palabra y que no hay lugar a duda. Tan pronto el templo comience a ser construido, entonces el comienzo de esa semana ya estará a las puertas, para que cuando se manifiesten esos dos personajes, profetas, y esos dos olivos, como le llama la Escritura, ¿no?, esos dos testigos, ¿no?, cuando se manifiesten ellos, entonces eso marcará, como el reloj marca la hora, marcará el comienzo de los 42 meses, los 3 años y medio que van a ocurrir, que se identifican como la primera mitad de esa última semana que falta por cumplirse. Entonces, eso, amados, tiene que proyectarse primeramente. Aunque pase lo que pase, hayan guerras y todo lo que ocurra, esa semana tiene que proyectarse y manifestarse con la construcción del templo. Y entonces, cuando esos dos personajes se manifiesten públicamente, ¿no?, desde Jerusalén por toda la tierra. Y lo otro, entonces, que es necesario también entenderlo, y lo hemos hablado anteriormente, es ese lugar donde se está centralizado, ¿no?, los países que forman la Europa que conocemos hoy, el mercado común europeo,
y que está localizado en el área geográfica del antiguo imperio romano. So es necesario entonces conectar los puntos aquí. Y sabemos entonces que la Europa, como la conocemos hoy, reúne esas condiciones y esos requisitos. Ahí están. So, todo lo que está ocurriendo en el mundo está apuntando hacia esos 10 reyes que son tipificados por los 10 dedos de los pies de esa gigantesca estatua que vio el rey Nabucodonosor. Entonces todo eso tiene que cumplirse, amado. No importa lo que hagan, lo que digan, cuántos quisieran que Dios cambiara de parecer, son cosas que son inevitables. Es el final de las naciones de la tierra como tal, porque viene Jesús, que es esa piedra angular que golpeará entonces los pies de la estatua y la destruirá para siempre. Eso es inevitable. Las naciones lo escogieron así y entonces no quisieron creerle a Dios, y ese es el resultado de ellos no haberle creído a Dios. Conocemos esta historia, pero tenemos que trazarla, esta trayectoria bíblica y proféticamente, para que no haya confusión, ni se estén diciendo cosas o haciendo cosas que en realidad no podrán evitarse. No, las guerras vienen, los conflictos van a llegar, pero esa semana 70 tiene que establecerse y manifestarse entonces el nuevo orden global, el nuevo orden mundial, ¿no? Centralizado en los dedos de los pies, que son metafóricamente hierro y barro cocido mezclado, diciéndonos que están ahí, pero nunca estarán ni están completamente unidos. Y es precisamente lo que tenemos en las Naciones Unidas y en el mercado común europeo y en esos países que están ahí centrados en la Europa. Entonces todo lo que está ocurriendo es una preparación para lo que va a salir de ahí, de ese territorio, de ese lugar, de donde están los dedos de los pies, y son 10 dedos, serán 10 naciones específicamente que llevarán la batuta, como decimos nosotros, ¿no? Pero todo esto estará bajo el lente y la supervisión del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, recordando que vendrá el león de la tribu de Judá. La salvación viene de los judíos, entonces pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá. Todas estas cosas necesitan acontecer. Ahora lo que está ocurriendo, lo que pueda estar haciendo la China, lo que pueda estar haciendo Irán, lo que puedan estar haciendo los rusos, lo que puedan estar haciendo Siria y todos los enemigos de Israel, será en vano. No podrán lograr lo que ellos quieren hacer, destruir. Y cuando digo ellos, es un espíritu, hay un espíritu como de Amalek, un espíritu que quiere destruir y borrar del mapa a la nación de Israel, porque sencillamente es el pueblo de Dios y se les olvida que el que toca a Israel, pues toca a la niña de los ojos de Dios. No hay esperanza, no hay victoria para los enemigos, ya su futuro está decretado, terminarán en el lago de fuego, no eternamente y para siempre. Entonces, eso es en lo que la iglesia, el pueblo de Dios, necesita entender hoy en día también y recordar que los nombres, nuestros nombres, queden inscritos en el libro de la vida. No hay lugar para mirar atrás como hizo la mujer de Lot. No hay lugar para, después de haber puesto la mano en el arado, mirar hacia atrás. Tenemos que proseguir hacia adelante, el blanco. Y de la única manera que podemos mirar al Dios invisible es por la fe. Y de la única manera que tendremos la brújula apuntando en la dirección correcta es si tenemos nuestras lámparas llenas de aceite. Y el Espíritu de Dios es necesario para poder maniobrar en estos tiempos en que nos ha tocado vivir y poder dar una palabra sazonada con sal. No es ya religión, no es teoría bíblica en cuanto a conocimiento que
podían sacarle a la Escritura, no, todo tiene que ser empapado por la unción del Espíritu Santo, no, Dios tiene que estar en el asunto, hay que creerle a Dios y esperar cosas grandes y extraordinarias. Esa semana 70 es necesario, no, poder verla en su lugar correcto, no, y está a las puertas ya, estamos entrando, no, temblará la tierra como borracho. Muchas cosas han estado ocurriendo y seguirán aconteciendo en estos días, porque Dios quiere, no quiere que ninguno perezca. Él quiere llamarnos la atención. Tal vez comencemos algunos, ¿no? Y comiencen ellos a buscar de Dios alguna manera, a preguntar por Dios. Y he aquí la respuesta divina. Cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa, ¿no? Cree en Él, ¿no? Y vendrán tiempos de refrigerio para ti y para toda tu familia, porque el Espíritu de Dios ya no estará en la historia lejos de ti, sino que vendrá, tocará las puertas de tu corazón y pedirá que le dejes entrar, y Dios te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. No le temamos a lo que Dios nos ha dado y nos ha bendecido en sus promesas, porque ciertamente lo vamos a necesitar y lo estamos necesitando. Mirando hacia Europa, hay un momento en que puede ocurrir esa guerra en cualquier momento, pero tenemos que mirarlo proféticamente como Dios lo estipuló. El norte, Gog y Magog, tienen una parte, pero es una parte que en realidad, comparada con todo lo demás que dice la Biblia, es muy insignificante, ¿no? Israel ya no podrá ser destruida, ¿no? Aunque vengan contra Israel, en los montes que rodean a Israel, ahí Dios mismo se glorificará con esas naciones y quedarán en vergüenza, quedarán expuestos, ¿no? Que pelearon contra Jacob, y Dios ya no permitió, no, que ellos fueran vencidos otra vez, fueran echados fuera de su tierra otra vez. Ya eso pasó una vez y no va a pasar ya nunca más. Entonces, amados, es necesario en estos momentos pedirle a Dios como conviene, pedirle a Dios que se haga su voluntad. Este es el tiempo de pedirle a Dios que se haga su voluntad, y no pedirle a Dios que no haga cosas que tienen que suceder, ¿no? Hemos llegado ya al final de esta historia prácticamente, y el león de la tribu de Judá está a las puertas. Entonces, amados, lo que queda ya en nuestros días es una confirmación sin lugar a dudas de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tiene que ver precisamente con Israel, con Europa y con la semana última, que se le conoce como la semana 70. Así que una vez más, aunque hayan rumores de guerra, estamos en paz, estamos tranquilos, podemos dormir y levantarnos, que el Espíritu de Jehová está contigo, el ángel de Jehová te acampa a tu alrededor y te defiende. Entonces Él no nos abandonará. Confiad en el Señor y seguir hacia adelante. Este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto: preparad el camino al Señor. Y será hasta la próxima, Dios mediante.